Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy venimos con un video tutorial de cómo instalar sistema operativo Mac OS en aquellos MacBook, Mac Mini o Mac Studio que dejaron de actualizar en el 2017 o antes. Esta es la mejor alternativa que tenemos hasta el momento, ya que Apple dejó de darle actualizaciones a estos dispositivos. Vamos con el logo y regresamos con un poco más de información. Hola, bienvenidos. Hoy, como les dije anteriormente, vamos a hacer lo que es la instalación de Mac Ventura para computadores MacBook o dispositivos semejantes que no admitan actualización automática. Entonces vamos a hacer el primer paso, que sería buscar la utilidad del disco para hacer un formateo. Anteriormente deberían tener ya en su poder una memoria USB o pendrive de 16 GB aproximadamente, a la cual le vamos a hacer el formateo. Le vamos a añadir lo que es el Mac OS Plus, es el tipo de formato, y le vamos a poner un nombre cualquiera. En mi caso vamos a ponerle Ventura, que es el nombre del sistema operativo que vamos a instalar hoy. Le vamos a dar en borrar. Cuando se realice el formateo o borrado de memoria, nos va a aparecer con la palomita verde que está listo el formateo. Le damos OK. Y nos vamos a dirigir a la aplicación que les voy a dejar en los comentarios, ya que no puedo dejar en la descripción. Aún mi canal no está verificado y necesito dejarlo para que ustedes puedan acceder en los comentarios. Sería OpenCore Patch GUI, el archivo zip. Esa es la que vamos a descargar. Le damos permitir para que pueda descargar el programa. Luego que se haya descargado el programa, lo vamos a operar. Damos clic en la descarga de OpenCore Patch. Como ven, yo tengo ya lo que es instalado el sistema operativo, pero lo voy a hacer para que ustedes sepan cómo yo lo hice. Abriendo la aplicación de OpenCore, le vamos a dar donde dice Create Mac OS Installer. Este es donde tenemos que darle inicialmente para poder descargar lo que es el sistema operativo que vamos a instalar. Le damos Dual Mac OS Installer. Él va a buscar los sistemas operativos que tiene en el servidor. Vamos a lo que es Ventura. En el caso de que tengan Monterrey y quieran instalar Sonora, no lo pueden instalar de una, tienen que ir primero a Ventura y después a Sonora. Si ya tienen Ventura y quieren instalar Sonora, en este caso sí descargan lo que es Sonora, pero se van a dar cuenta al terminar del video de que después de yo instalar Ventura, automáticamente el servidor de Mac OS va a detectar de que ya yo tengo Ventura y me va a dar la opción de descargar automáticamente Sonora sin tener que utilizar otra vez esta aplicación. Esto se va a demorar unos minutos. En todo momento que haya que hacer una descarga, yo voy a apresurar el video un poco para que no se lleve tanto tiempo el video. Eso va a depender, o sea, la velocidad de descarga va a depender de su computador. En este caso, mi computador es un MacBook Air de 16 GB de RAM, un i7, y es bastante rapidito para este tipo de cosas.
Ya aquí estamos concluyendo, nos va a pedir la contraseña de nuestro computador, la vamos a colocar. En todo momento, cada vez que vayamos a hacer una operación, nos van a pedir la contraseña, es normal. Porque son operaciones que hace una aplicación de tercero, y toda operación que haga una aplicación de tercero dentro de macOS te va a pedir tu contraseña. Entonces ahora le estás trayendo lo que es el sistema operativo para comenzar a instalar. Todas estas operaciones llevan unos minutos. Es normal que demore, llevan unos minutos. Es un proceso un poquito tedioso, un poquito largo, pero queda perfecto. La verdad a mí me sirvió muchísimo. Ya luego vamos a crear lo que es el instalador, le damos OK. Vamos a crear el instalador en la aplicación, en la memoria de 16 GB. Todos estos procedimientos van a ser directamente en el pendrive que nosotros colocamos. Siempre que nos aparezca, nos pueden aparecer el disco del computador, pero no, siempre va a ser en él. Volvemos a colocar la contraseña en el pendrive, como le dije anteriormente. Eso no puede fallar. Damos OK y va a empezar a extraer lo que es el instalador de Ventura. Son aproximadamente 13 GB, 12-13 GB. Va a demorar como unos 30 minutos. Vamos a adelantarlo lo más que podamos para que el video no se alargue. Y aquí estamos listos. Casi ya va a terminar. Está validando que el instalador esté bien descargado. Todo este procedimiento es un booteo hacia el pendrive con el que vamos a iniciar el sistema operativo cuando reiniciemos el computador. Cuando ya termina nos va a pedir reiniciarlo. Le vamos a dar reiniciar y le vamos a decir qué debe hacer para entrar directamente con el boot. Le damos OK. Va a verificar que el instalador esté OK. Va a instalar lo que es OpenCore. Siempre, como les dije anteriormente, en el pendrive que vamos a utilizar, en mi caso el pendrive de 16 GB. Volumen de disco al mismo. Volvemos a colocar la contraseña. Ahora nos va a pedir reiniciar. Reiniciamos y volvemos en el video mostrándoles cómo se hace el reinicio e instalación del sistema operativo. Ya estando fuera del escritorio, estando en... Vamos a tocar lo que es Power y Opción. Retiramos Power y dejamos presionado Option cuando salga el logo de la manzana hasta que nos aparezca esto. Cuando nos aparezca esto, nos va a aparecer nos va a aparecer el disco del computador, nos va a aparecer instalar Ventura y lo que vamos a dar es en FBoot. Damos en FBoot y damos en instalar macOS Ventura y va a comenzar lo que es la instalación. Es un proceso un poco largo, como le dije anteriormente, lleva varios pasos. Deben estar atentos y seguir todos los pasos para que no se pierdan y no cometan errores. Luego nos va a aparecer lo que es el usuario con el que vamos a iniciar. Nos va a pedir autorización de usuario. Ponemos nuestro usuario. Le damos siguiente. Le damos aquí en siguiente. Nos va a volver a pedir lo que es la contraseña. Vamos a acercarlo un poquito para que puedan ver bien cómo se realiza la operación.
Ya, ahora vamos a darle lo que es instalar macOS Ventura, que es lo que vamos a hacer es actualizar. En caso de que quieran restaurar todo de fábrica o quieran hacer una instalación más precisa, podemos borrar lo que es el disco duro, pero en este caso lo que vamos a hacer es una actualización de un sistema operativo a otro, manteniendo nuestros datos. Aquí no se va a perder ningún dato. Entonces vamos a aceptar los permisos, vamos a aceptar todo lo que nos diga. Vamos a ingresar nuevamente la contraseña. Como le dije anteriormente, nos las va a pedir varias veces. Y aquí va a empezar lo que es la instalación en nuestro disco. Luego nos va a empezar a instalar. Ella se va a reiniciar, va a empezar la instalación varias veces. Es normal, no se asusten. Son pasos que hace para instalar lo que es el macOS. Y aquí estamos terminando. Le vamos a dar en el disco, que es con el que vamos a iniciar. Ya no le vamos a dar en instalar macOS porque ya se instaló. Lo que vamos a hacer es iniciar con el disco. Y aquí nos va a aparecer otra vez nuestro usuario para entrar con nuestro usuario. Ya cuando nos salga lo que es la barra de porcentaje, es que está completando lo que es todos los requisitos de la instalación, está poniendo todo lo que trae nuestro nuevo sistema operativo, está configurando todo el escritorio. Ya cuando nos aparezca esta pantalla, es que ya está listo y está iniciando nuestro sistema operativo macOS Ventura. Y aquí estamos ya completado la instalación. Entonces lo que vamos a hacer es, luego de que nos aparezca esta pantalla, volver a entrar a la aplicación OpenCore para hacer una configuración para que, aquí nos apareció, una configuración para que el disco de arranque sea el disco del sistema operativo y no el pendrive. Entonces en vez de poner esto, ponemos el disco de arranque. Listo, ponemos la contraseña. Y cuando vuelva a iniciar nuestro computador, va a iniciar directamente desde nuestro disco de arranque del sistema operativo. Se va a mandar a reiniciar, le damos a reiniciar. En mi caso no lo voy a hacer. Y luego nos va a aparecer ya la actualización de Sonora automática desde el servidor. Y le vamos a dar a actualizar ahora y él se va a actualizar solo, sin tener que utilizar una aplicación externa. Ya normalmente, posteriormente a esta actualización, ya Apple nos va a dejar actualizar a todos los sistemas operativos posteriores a Ventura que vengan en los años venideros, sin ningún tipo de problema y sin ninguna falla. Aquí terminamos. Les muestro para que vean que es completamente verificado este proceso. Nos va a mandar a reiniciar el computador. Se reinicia y aquí tenemos ya lo que es macOS Sonoma 14.0. Y eso sería todo, amigos. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. Chao.